importancia de estas clases es con el fin de ir creciendo como seres humanos, ir haciendo el ministerio de nuestro Dios con excelencia. Es importante que nos capacitemos, que estemos listos, porque hay muchas almas que están perdiendo y necesitamos alcanzar por medio de su Espíritu Santo a todas esas almas. Y es necesario que nos llenemos de su conocimiento, de su palabra, que por nuestros poros pueda salir su presencia. Es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un blanco que la iglesia tiene. ¿Y cuál es ese blanco? Es 120 personas. 120 personas es el blanco que tenemos que alcanzar, porque el Señor está con nosotros, porque Él nos ha dado la promesa de llenarnos de su Espíritu, de darnos, abrirnos puertas, llevarnos a esas personas que van a estar aquí muy pronto, ¿verdad? Dios te bendiga en esta mañana. Y te invito a ponernos de pie, porque vamos a hacer una oración para... Ya está nuestro Dios aquí, pero es importante que la oración nos conecte una vez más delante de su presencia. Así que en esta mañana, querido Dios, estamos aquí en tu santo templo, Padre, honrándote, glorificándote, dándote las gracias por la oportunidad que nos das en esta mañana de venir a adorarte, de venir a buscarte, Padre, porque tú eres nuestra necesidad, tú eres nuestro blanco, tú eres nuestro objetivo, Padre. Queremos hacer las cosas excelentes, porque tú eres un Dios perfecto, tú eres un Dios que ama, que da todo lo que el ser humano necesita, que capacita a todo aquel que quiere, aquel que abre su corazón. Yo te pido, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos que están en esta mañana, que han venido con el deseo de conocerte, de aprender. Yo te pido, Padre, que de una forma maravillosa abra sus conocimientos, su entendimiento, y que la clase de esta mañana quede, Señor, en su corazón, en su pensamiento, para cuando pase por un momento de una pregunta, esté listo para responder de acuerdo a tu palabra. Yo te pido, Padre, la unción de tu Espíritu Santo sobre el maestro de esta mañana, que ha preparado esta lección, Padre, para que sea tu Santo Espíritu que hable, Padre Santo, para que podamos estar listos para recibir tu instrucción, Padre. Quédate con nosotros en esta mañana, Padre, y bendice, Padre, el pastor de la iglesia y a cada uno de mis hermanos presentes. Oh, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué hermoso es cuando las primicias se las entregamos al Señor, ¿verdad? Cuando nos levantamos en la mañana y gozoso venimos delante de la presencia del Maestro, ¿verdad? A buscarle, porque solamente es a través... Tomen asiento, hermanos, en esta mañana, tomen asiento, estamos gozosos, nos sentimos animados y con ganas de seguir adelante hoy en este día, amén. Así que vamos a empezar en esta mañana este estudio, porque el tiempo se va rápido, los minutos corren, y pues solamente son de 30 a 40 minutos el estudio, y vamos a tratar de dar rápidamente un repaso leve, así solamente, de lo que estudiamos la semana pasada. ¿Cuántos se acuerdan lo que estudiamos la semana pasada? Estudiamos sobre lo que es la Biblia, ¿verdad? Sobre lo que de qué está compuesta la Biblia. Sabemos que la Biblia es una escritura inspirada ¿por quién dijimos? Dios. Por Dios, ¿verdad? Saben, hermanos, vamos a tratar de aprender. Voy a estar dejando de tarea un versículo que nos aprendamos de memoria, para ir aprendiendo esos versículos, y que se nos vayan quedando en nuestra mente, porque es muy importante cuando salimos a evangelizar. Todos esos versículos de la Biblia son muy útiles para poder darlos a conocer al pueblo, amén. Así que damos gracias a Dios en esta mañana, y vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a ver el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, para la honra y gloria de mi Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y si alguien lo tiene, por favor, si le puede tomar lectura. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, para la honra y gloria de mi Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Dice: toda la escritura
escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Toda la escritura, absolutamente toda la escritura, desde la primer letra que se escribe en el libro de Génesis hasta la última palabra que se quedó plasmada en el libro de Apocalipsis, es útil para redarguir. Y toda esa escritura es inspirada por Dios, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda escritura es inspirada por Dios, hermanos. Y si la escritura es inspirada por Dios, yo creo, hermanos, que es palabra de vida. Amén. Es una escritura que trae vida eterna a cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a tratar ese versículo, es el que vamos a tratar de mantener en nuestra mente. Y la siguiente semana se lo voy a preguntar. Amén. ¿Están de acuerdo? El 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, vamos a memorizarnos esa escritura bíblica y vamos a traerla la siguiente semana. Amén. ¿Están de acuerdo? Amén. Amén. Otra cosa que también se me pasó la semana pasada es que vamos a aprendernos. De hecho, ya nuestro hermano pastor Johnny nos encargó todos los libros del Antiguo Testamento. Vamos a memorizarlos todos. ¿Quiénes se lo saben aquí en esta mañana? ¿Alguien se lo sabe? Vamos a memorizarlos, vamos a memorizarlos completamente, y una vez que los tengamos memorizados, le voy a encargar que en esta semana los estudiemos, porque la siguiente semana los vamos a preguntar. Amén. Yo ya ando cerca de la meta, ando cerca de aprender también todos esos libros, porque yo creo que es muy importante que los libros los tengamos de memoria, hermano, porque muchas veces andamos en la calle o evangelizando o aquí mismo en la iglesia y nos preguntan por una cita bíblica o tenemos que abrir nuestra Biblia. Entonces tenemos que estar diestros para la Biblia, tenemos que estar abrir rápidamente, ok, 2 Timoteo, ok, sí, no se punta enseguida de amén. Así que, hermanos, vamos entonces a continuar con el estudio. Entonces la siguiente semana grábeselo, apúntelo por favor, el versículo de memoria, 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, y estudiar los libros del Antiguo Testamento. Amén. Así que rápidamente vamos a dar un repaso así rápidamente, unos 5 minutitos, que decíamos que es la Biblia, es la palabra de Dios, es la ley de Dios. Amén. O sea que la palabra de Dios ahí decíamos que contiene la ley de Dios que ha dado a nosotros como pueblo, como nación, como hijos de Él, como creación, para poder ir y llevar una vida recta, una vida santa, para poder lograr nuestro objetivo, que es estar un día delante de la presencia de Él. Amén. Dios, decíamos la semana pasada, que hizo la Biblia con un propósito. ¿Para qué? Para alcanzar nuestra perfección. Y la perfección solamente es Dios el que está trabajando, es Dios el que está haciendo la obra en cada uno de nosotros. ¿Verdad que sí? Amén. 3 puntos importantes que leíamos es que decía: para ser sabio, lee la Biblia. Así es. Para ser salvo, cree en la Biblia. Fíjense qué diferencia, ¿no? Leer, creer y vivir. Los 3 puntos importantes. Para ser sabio hay que leer la Biblia, porque la sabiduría viene de parte de Dios, y la Biblia leíamos ahorita que es una escritura inspirada por Dios. Por lo tanto, si nosotros leemos la Biblia, Dios nos va a transmitir la sabiduría a través de su palabra. Amén. Para ser salvo, cree en la Biblia. La Biblia trae muchas promesas que el Señor ha escrito, y solamente tenemos que creer esas promesas, tomarlas para nosotros, y es a través de eso que vamos a ser salvos. Creer en la Biblia, amén. Creer la palabra de Dios, creer que Jesús murió, que Jesús resucitó para darnos vida eterna. Y por último, el tercer punto es: para ser santo, ¿qué tenemos que hacer? Vivir la Biblia. Para ser santo tenemos que vivir la Biblia. Si la Biblia a mí me dice que no andemos por caminos
que no nos sentemos en sillas de escarnecedores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer, vivir la palabra de Dios. Amén. Decíamos que la Biblia fue escrita. Voy a dar rápidamente una leída así porque el hermano Pablo no estuvo la semana pasada, para que más o menos se entere lo que estudiamos. Decíamos, hermano, que la Biblia fue escrita por alrededor de 40 autores en un espacio de aproximadamente 1600 años. Es lo que duró más o menos la Biblia para ser escrita desde Génesis hasta Apocalipsis, un promedio de 1600 años, alrededor de 16 siglos. Y decíamos que, pues esto yo creo que ya lo sabe, tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Amén. Y decíamos que se dividía en 4 partes, que era el Pentateuco, que va de Génesis hasta Deuteronomio, la historia, que va desde Josué hasta Esther, que son 12 libros, la poesía, que va de Job a Cantares, que son 5 libros, y por último la profecía, que va de Isaías hasta Malaquías, que son 17 libros. Y lo demás, pues después tomamos notas sobre cuántos capítulos contiene, cuántos versículos, cuántas letras, inclusive 3.566.480 letras. Pero bueno, esos son puntos que después, hermano, para que usted haga sus notas en su cuaderno, en su libro de notas. Por hoy, hermano, vamos a pasar al siguiente estudio, a la siguiente etapa, para seguirle dando seguimiento. Solamente quisimos recalcar lo que es la Biblia. La semana pasada tuvimos un estudio muy interesante sobre la Biblia. Entonces, nos quedan, a mí me quedan en este periodo 3 estudios más de dar. Entonces vamos a tratar de conocer un poco más sobre el Antiguo Testamento. Amén. El propósito de este estudio es ver la Biblia como totalidad. ¿Cómo vamos a ver la Biblia como totalidad? Vamos a ver la Biblia como totalidad en nuestras vidas. O sea, la Biblia encierra una totalidad, la misma palabra lo dice. Totalidad es todo, completo en su totalidad. O sea, que en cualquier circunstancia que nosotros nos encontremos, vamos a acudir a la Biblia, la vamos a ver como la totalidad, como Dios, como la presencia de Dios manifestándose a través de su palabra. Amén. Por eso dice el estudio ese, que hay que ver la Biblia como totalidad. O sea, como recurso, es decir, ok, aquí está Dios. La Biblia, si yo me encuentro en un problema, voy a acudir a Dios. ¿Cómo voy a acudir a Dios? A través de la Biblia, porque la Biblia, decíamos, que tiene miles de promesas para cada uno de nosotros. Para cualquier circunstancia, correr a la Biblia, correr a Dios mismo. Amén. Acudir a Él. El Antiguo Testamento, bueno, más bien la palabra de Dios, lo que es la Biblia, tiene alrededor de 3.000 nombres. Se manejan en la Biblia alrededor de 3.000 nombres, y la mayoría de esos 3.000 nombres se encuentran en el Antiguo Testamento. Amén. Pero en esta mañana vamos a ver solamente 15 de esos nombres, que son los que más sobresalen. 15 nombres que son los que más destacaron, vamos a decir. Pero esos 15 nombres que vamos a dar a conocer, de una manera o de otra, están relacionados con todos esos 3.000. Porque si usted ha leído la Biblia o se pone a leerla, usted va a ver que esos 15 nombres se unen como un eslabón, que van uniendo una cadena a través de todos esos 3.000 nombres de los que aparecen en la palabra de Dios. Así que si está listo para apuntar, hermano, voy a darle esos 15 nombres. Es muy importante esos 15 nombres, que usted y yo los sepamos, los aprendamos, porque decía que de esos 15 nombres se desprenden todos esos 3.000, porque es una historia que va dando seguimiento todo lo largo de la palabra. Amén. Así que el primer nombre que vemos en la Biblia, de lo más sobresaliente, es Adán.
si tiene su cuaderno, su nota, Adán. Después de Adán vemos a un Noé que halló gracia en los ojos de Dios. Amén. Adán, pues como todos sabemos, Adán, todos conocemos este personaje, fue nuestro primer padre en la tierra terrenal, la primer creación de Dios, la primer maravilla. Fíjense que algo hermoso, algo bonito. Y yo predicaba acerca de esto hace como unos 2 meses más o menos, ¿no? Sobre la creación de Dios, cómo Dios, en su inmensa misericordia, Dios, dice la palabra de Dios que en el principio dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces Dios miró que estaba todo desordenado y todo vacío. Entonces Dios empezó a crear los cielos y la tierra. Y fíjese qué hermoso y qué bonito que yo en ese mensaje decía, aquí en el mundo todo el tiempo los eventos principales siempre lo dejan para lo último. Y aquí vemos a un Dios tan amoroso y que nos dio tanta importancia a la humanidad, al hombre, que nos dejó hasta lo último de su creación, o sea, como el evento principal. Dios empezó a crear los cielos, la tierra, dijo hágase la luz, se hizo la luz, los animales, todo lo que el hombre necesitaba para vivir. Pero como cosa principal dejó hasta lo último, ¿qué? El hombre, la creación humana. De ahí ustedes pónganse a pensar cuán importantes somos para Dios, que nos dijo, ok, como es una creación especial, vamos a dejarlo hasta lo último, porque yo quiero que sea algo hecho a mi imagen y a mi semejanza. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Qué bueno es el Señor. Así que ese es el personaje de Adán. Noé, pues ustedes saben, cuando la maldad estaba completamente arraigada aquí en la tierra, el Señor se puso triste, nuestro Padre se puso triste. ¿Y qué es lo que dijo? ¿Saben qué? Raeré de la faz de la tierra todo ser viviente, porque la maldad está aumentando, la maldad está tremenda, está cada día más en aumento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que de repente aparece un hombre, una persona, una figura singular llamada Noé. Ese hombre fue el único de todos los humanos que halló gracia en los ojos de nuestro Señor. Y fue a través de esa gracia que halló Dios en Noé, que Dios tuvo misericordia de él y le dio las instrucciones. Ustedes saben la historia sobre lo del arca y todo, pero fue el único personaje que halló misericordia. Y aún así Noé predicó, Noé pregonó sobre el plan que Dios tenía de destrucción por la maldad que había en la tierra, pero nadie le hizo caso. Entonces, ¿qué hizo Noé? Él obedeció al Señor. Amén. Para nosotros, hermanos, poder hallar gracia delante de la presencia de Dios, tenemos que obedecerle. El Señor halló gracia en los ojos, en Noé halló gracia, le dio una orden, un mandato que se pusiera a construir una arca. Imagínense que Noé, después de que el Señor halló gracia en él, que Noé hubiera desobedecido, que hubiera dicho, no, está loco, ¿cómo hacer una arca si aquí nunca llueve? Pero sin embargo Noé, un hombre obediente y que amaba a Dios, se puso a construir esa arca. Ese es el segundo nombre, hermanos, y les puedo contar toda la historia, pero se nos va la clase. Después de Noé, vemos a un personaje muy conocido por todos, Abraham, que fue llamado por Dios mismo el padre de la fe, y que fue llamado también amigo de Dios. Abraham, ustedes conocen la historia de Abraham, un hombre que ya casi de 100 años, que Dios le dio una promesa que le iba a dar un hijo, y no solamente ese hijo, sino que una multitud, unas naciones enteras. Dios mismo le dijo, mira, ve las estrellas, ¿puedes contarlas? No, Señor, ¿cómo las voy a contar? Pues así va a ser la descendencia que te voy a dar a ti. Esa promesa es para nosotros también.
esa promesa es para usted, esa promesa es para mí. Solamente tenemos que hacer lo que hizo Abraham, que fue llamado el padre de la fe. Amén. También ustedes conocen este personaje Abraham en varias situaciones que él pasó. Él tuvo primeramente un hijo con una esclava, ¿sí? Ustedes conocen la historia. Agar, ese hijo fue llamado Ismael, que se le llamó el hijo de ¿qué? De la esclavitud. Entonces, después de eso, Dios tenía otra promesa más, que era de hecho, no me quiero meter mucho en ese detalle sobre ese hijo que tuvo, pero la promesa principal era Isaac. Dios le dijo, te lo voy a dar, inclusive hasta se medio rieron Sara y todo, y como que no le creyeron, pero Dios ya había dado su palabra, Dios ya había dado esa promesa, y Dios la iba a cumplir. Dios la iba a cumplir. Entonces, hoy en la actualidad, hermano, hay tanto, vamos a decir, por eso hay dos caminos ahorita, camino angosto y camino ancho. ¿Por qué? Porque hay dos descendencias, la descendencia de la esclavitud, Ismael, y la descendencia de la promesa de la libertad, que es a través de Isaac, ¿verdad? Si ustedes leen la Biblia, ustedes van a ver cómo son dos descendencias que tuvo Abraham, pero la promesa, la bendición que Dios le había prometido a Abraham era a través de Isaac, porque Isaac fue el abuelo de los 12 tribus de Israel, ¿verdad? Porque fue padre de Jacob, y ya ven que Jacob fue el padre de esos 12 tribus de Israel, y son, no me quiero meter mucho en eso porque se nos va. Entonces, después de Abraham, seguimos con Isaac. Ustedes también conocen bastante de este personaje, que tuvo esos gemelos, ¿verdad? Jacob y Esaú. Entonces, hermanos, después de Isaac, aprendemos que siguió Jacob. Ustedes también saben quién fue Jacob. Jacob nació juntamente con Esaú, ¿verdad? Pero Jacob, aunque él no nació como primogénito, pero él se aferró a la promesa, él luchó por la bendición y Dios se la dio. Muchas veces, hermano, también en nuestras vidas decimos o pensamos, no, la promesa no es para mí. Si imagínense que Jacob hubiera pensado eso, no, pues yo no soy el primogénito, yo no soy el de la bendición, es mi hermano Saúl, pero mi hermano Saúl ni la quiere, pues no, pues hay que se pierda. Pero ¿qué hizo Jacob? Jacob se aferró a la bendición, dice, bueno, yo la quiero para mí. Entonces, hermano, muchas veces, todo el tiempo la bendición de Dios está ahí. Pero ¿qué decimos? No, yo no la merezco. No, yo no. Pero la bendición, hermano, es para el que quiera tomarla. Dios la pone ahí para usted, para mí, pero los pensamientos que son, no es para mí. Jacob, él luchó, él perseveró y él pasó muchas cosas que él pasó. Ya miraron cuando le dieron a Lea en lugar de él trabajó 7 años por Rebeca, ¿no? Rebeca, Raquel, que no tengo seguro el nombre, sino que luchó por 7 años. ¿Y qué pasó? Le dieron a la otra hija, pero ¿qué dijo él? No, yo voy a trabajar y voy a luchar porque la promesa es para mí. Amén. Así que después de Jacob sigue José. Sigue José, este hombre también, qué bárbaro, una historia tremenda, cómo pasó cosas, cómo pasó penalidades, pero Dios lo llevó hasta un lugar alto, un lugar de bendición, un lugar casi lo hizo Faraón, ¿verdad? Ese es el poder de Dios, es la promesa de Dios. Ahora, hermano, después de José, el siguiente personaje que sigue es
Moisés. ¿Quién no conoce a Moisés? ¿Quién no ha oído hablar de Moisés, verdad? El Señor lo usó como un gran libertador para su pueblo que estaba esclavizado ahí en esa nación de Egipto. Después de Moisés sigue el sucesor de Moisés, que fue Josué. Josué, otro hombre valiente, otro hombre que no se intimidó ante aquellos gigantes. Él dijo: no, si el Señor está con nosotros, vamos a tomar esas tierras. Él no se amedrentó, él no se asustó, él dijo: vamos a hacer porque Dios está con nosotros. Después de Josué sigue Jueces. Jueces, una historia también que puede encontrar usted ahí en ese libro, para lo que usted busque. Después de Jueces seguimos el primer rey de Israel, que fue Saúl. Saúl, también ustedes conocen la historia, un hombre que buscando una burra, Dios lo llamó y le dijo: ¿sabes qué? El Señor te ha escogido para rey. Primer rey de Israel, hermano. Pero ¿qué es lo que pasó con este hombre? ¿Qué es lo que hizo que perdiera el trono, que perdiera el campeonato ahí que Dios le había dado? La desobediencia, hermano. A causa de la desobediencia, Dios lo quitó como rey. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que caminar todo el tiempo, mis hermanos, en obediencia delante de la presencia de Dios. Después de Saúl vemos al siguiente personaje, que es David. ¿Quién no conoce a David? ¿Quién no ha hablado de David? ¿Quién no ha predicado de David? Aquel muchachito chivero, aquel muchachito ovejero, que cuando fue Samuel a ungir al próximo rey de Israel, que mandó llamar a todos los hijos de Isaí, pero llegaron todos y aquellos fuertotes, grandotes, y Samuel decía: de cierto, este es el ungido, estoy enfrente del rey. Pero ¿qué le dijo Jehová? Le dijo: el hombre mira solamente lo que está por fuera, pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Y estamos hablando de David. Entonces, cuando empezaron a entrar todos los hermanos para poder ungir al próximo rey, al sucesor de Saúl, perdón, no aparecía el próximo rey. Entonces Samuel estaba desesperado. ¿Y qué pasó? Ya son todos. No, falta uno. Pues mándalo traer, porque todavía Dios no me ha dado la señal. Entonces de repente aparece un jovencito por ahí, guapo, joven, apuesto, así como mi hijo Iván. Aleluya. Aleluya. Y entonces en cuanto entró por esa puerta, dijo Jehová: dijo, ese es el próximo rey. Aquel pobre ovejero que lo tenían en poca estima, aquel pobre muchachito que nadie lo tomaba en cuenta, que andaba por allá apacentando las ovejas. Y Isaí decía: no, ya aquí están mis hijos. El otro pues es un chiverito que no cuenta mucho. Pero hermanos, para lo que el humano se le hace insignificante, para Dios nos agarra y nos dice: ¿sabe qué? Si tú eres lo más vil, lo más despreciado del mundo, para mí eres lo más grande, lo más hermoso, lo más valioso. Amén. Así que si en algún momento, yo no sé si usted se ha sentido menospreciado, se ha sentido chiquitito, se ha sentido insignificante, yo quiero decirle que para Dios usted es la cosa más hermosa. Amén. Lo más grande, lo más valioso que el Señor tiene. Aleluya. Así que, hermanos, seguimos después de David, seguimos a Salomón. Yo creo que ahorita en lo que va de existencia en este mundo, no ha habido un hombre tan lleno de sabiduría como lo fue Salomón, ¿verdad? Conocen la historia de él también, que Dios le puso todo en charola de plata, le dijo: ¿qué quieres que te dé? Señor, solamente dame sabiduría. Esa debe ser nuestra petición a Dios, hermano: sabiduría. Señor, dame sabiduría, Señor. Muchas veces tenemos problemas en casa, en el trabajo, en la calle, en donde quiera, y no hallamos cómo resolver el problema. ¿Por qué? Porque no hemos actuado como Salomón, decir: Señor, dame sabiduría para poder resolver ese problema. Amén. Después de Salomón, hermano, apuntamos el nombre de reyes. Amén. Reyes. Y después de reyes, profetas. Y por último, apuntamos el nombre de caudillos, que son 3, y se lo voy a dar a continuación, que es Zorobabel,
Esdras y Nehemías. Amén, ¿lo apuntaron? Caudillos, es el último nombre. Son 3: Zorobabel, Esdras y Nehemías. Es importante que haga sus notas, hermano, porque yo creo que al final nuestro hermano Johnny nos va a hacer un test, un examen, nos vamos a hacer un examen. Acuérdense que estas son clases ministeriales, son clases que hacen falta más que nada, primeramente para poder servir a Dios con eficacia. Amén. Más que nada son para prepararnos más de 3. Zorobabel, Esdras y Nehemías. Amén. Así que vemos, hermanos, el Antiguo Testamento es una historia, fíjense bien, de redención. ¿Por qué es una historia de redención? Porque el Antiguo Testamento es el Antiguo Testamento quien puso el fundamento, primeramente los cimientos para que se pudiera construir el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, haz de cuenta que hizo toda la base para poder darle seguimiento a lo que venía. El Antiguo Testamento es el fundamento, es quien pone el fundamento sobre el cual se iba a construir el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento vemos que es la redención. Así que el Antiguo Testamento es una historia de redención. El Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es una historia de redención que pone el fundamento sobre el cual se construye el Nuevo Testamento. Sí, o sea que el Nuevo Testamento se escribió, se hizo, pum, y que fue la base, fue lo sólido, llegó el Nuevo Testamento y pum, se tomó como fundamento, como cimientos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento mira hacia adelante, porque el Antiguo Testamento estaba mirando, estaba profetizando lo que iba a pasar más adelante. La historia la conocemos, la venida del Mesías. Así que el Antiguo Testamento mira hacia adelante y el Nuevo Testamento mira hacia atrás. ¿Por qué? Porque si leemos el Nuevo Testamento, nosotros volteamos hacia atrás y miramos lo que nuestro Señor Jesús hizo a través de su muerte, a través de su resurrección, a través de sus milagros, las sanidades, las promesas, todo lo que el Señor hizo. Entonces el Nuevo Testamento podemos estudiar y podemos ver todo lo que el Señor hizo para usted y para mí. Amén. Así que el Antiguo Testamento mira hacia adelante y el Nuevo Testamento mira hacia atrás. Y el punto clave de la historia humana es la vida, la muerte y resurrección del Mesías. Amén. El punto clave de la historia humana es la vida, la muerte y resurrección del Mesías. O sea que ese es el punto clave automáticamente de la palabra de Dios. Porque vemos la vida, primeramente Jesús tomó vida, Dios mismo tomó vida, vino, se hizo humano. ¿Para qué? Porque tenía que pagar un precio. Tenía que pagar un precio. Alguien tenía que morir para que nosotros volviera a recuperar lo que había sido arrebatado en el huerto del Edén. Había sido arrebatada la vida eterna ya, y entonces para poder recuperarla tenía que alguien morir. La paga de nosotros definitivamente era la muerte. No había salida, no había remedio, teníamos que pagar con muerte. Pero que Dios mismo se hizo humano y que dijo: aquí estoy yo pago el precio para que todo el que me acepte tiene la vida eterna. Volví a recuperar lo que el diablo había arrebatado a través de aquella serpiente engañosa y mentirosa, ¿verdad? Amén. Aleluya. Así que durante la historia de aproximadamente 4000 años, vamos a ver esto último ya para terminar con este estudio, hermano. Durante la historia de aproximadamente 4000 años, la gente del Antiguo Testamento hizo 6 migraciones geográficas principales. Anoten esto: 6 migraciones geográficas principales, y se las voy a dar para que ustedes las apunten. Durante la historia de aproximadamente 4000 años, hablando del Antiguo Testamento,
Estamos enfocándonos en lo que es el Antiguo Testamento. Durante la historia de aproximadamente 4000 años, la gente del Antiguo Testamento hizo 6 migraciones geográficas principales y son las siguientes: de Edén a Ur de los Caldeos. Amén, lo tenemos. De Edén a Ur de los Caldeos fue la primera migración de las migraciones principales que hizo la gente del Antiguo Testamento. De ahí, de Ur de los Caldeos a Canaán, las tierras prometidas de nuestro Señor. Amén, lo tenemos, de Ur a Canaán. Después, de Israel a Egipto. Y luego viceversa, de Egipto a Israel. Después, de Israel a Babilonia. Y por último, de Babilonia a Israel. ¿Saben, hermano? Pues bueno, sí, pero ya mucha tarea, me encantaría. Pues yo lo voy a buscar porque me interesa aprender. Ya les dejé tarea aprendernos el versículo de memoria y los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces sería importante, interesante leer en dónde se encuentran estas migraciones, apuntar las citas bíblicas en dónde se encuentran estas migraciones y por qué ocurrieron esas migraciones. ¿Por qué ocurrió? Encontrar las citas bíblicas y por qué ocurrió. Amén. La palabra Génesis, que quiere decir comienzo o principio. Y en su primer capítulo encontramos el comienzo de todo. Con esto vamos a terminar, hermanos. El libro de Génesis significa comienzo, significa principio. ¿Por qué significa principio? ¿Por qué significa comienzo? Porque ahí vemos a un Dios que empezó a crear. No empezó Dios, empezó la creación. Empezó Dios a crear todo lo que hasta la fecha existe, pero no es el principio de Dios, porque Dios no tiene principio, hermano. Dios ha sido y es por todos los siglos, es eterno. Así que Dios dice en su palabra: yo soy el principio y el fin, yo soy el alfa y el omega, o sea, soy para siempre, soy eterno. Amén. Así que, hermanos, Dios los bendiga en esta mañana. Hemos terminado con el estudio. Guarden bien sus notas porque vamos a tener exámenes. Son estudios muy interesantes, muy importantes, que nos van a ayudar a seguir adelante en el ministerio trabajando para el Señor. Amén. Así que acuérdense, hermanos, también que hay una meta en este lugar que hemos fijado, que son ¿qué? 120. Y después de esos 120, la expansión. ¡Pum! Amén. Amén. Y esa expansión tiene que también, otra vez, ¿cuántos? 120. 120 y luego Expansión. ensanchar el sitio, ¿verdad? Porque el reino de Dios tiene que crecer. Dios los bendiga, hermanos, y preparémonos para el servicio de adoración y alabanza que ya viene enseguida. Dios los bendiga en esta mañana. Your holy presence, since my day